Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en distintas plataformas de podcast. En concreto, estamos en Spotify, en iVoox y también en iTunes o Apple Podcast. También tenemos la página de Conversaciones Emocionales de Facebook, a la cual pues también os podéis suscribir. Y por último, también tenemos una comunidad virtual, la comunidad de Conversaciones Emocionales, en la cual pues es como una lista de suscripción y enviamos un email mensual con todas las nuevas publicaciones que estamos haciendo relacionadas obviamente con el desarrollo de la inteligencia emocional y también algunos eventos o webinars que hacemos en este caso de forma online. Por supuesto, si os queréis inscribir, pues simplemente podéis acceder en la descripción de este capítulo, en la plataforma en la que estéis, encontraréis un enlace, un link, y ahí simplemente cuando entréis en esa página podéis poner vuestro nombre, vuestro correo electrónico y así ya nos podremos poner en contacto con vosotros. Además, como bienvenida, os vamos a regalar un vídeo inédito que es el vídeo de la matriz emocional, una herramienta que usamos en nuestros talleres y formaciones para explicar cómo podemos reducir este autosabotaje mental y el caos emocional que muchas veces tenemos, ¿no? Porque nos cuesta de gestionar algunas situaciones que nos conllevan pues tanto rumiaciones mentales como pues muchas emociones que surgen, ¿no? Entonces esperemos que esta herramienta os sea útil y que la podáis usar. Bien, pues en unos segundos empezamos. Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. Bueno, pues hoy nos toca un tema que yo no entiendo cómo no lo hemos hecho todavía, ¿no? Con ya 108 capítulos, porque es un tema muy básico, ¿no? Yo creo que este tenía que estar entre los 10 primeros temas. No sé por qué no surgió, pero aquí estamos para remendarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tema es? Pues hoy vamos a hablar de un tema que tiene más que ver con el tema laboral y vamos a hablar de algo tan básico como cómo gestionar tus emociones cuando tienes que trabajar en equipo. Fíjate, ¿no? Es un tema súper básico, es un tema... Hemos hablado de cuando hay conflictos en el equipo, cuando en tu equipo tienes una persona que es el empleado estrella, cómo gestionar eso. Hemos hablado de cómo gestionar la motivación, pero no hemos hablado en sí de qué pasa cuando tenemos que trabajar en el equipo, ¿no? En equipo, ¿no? Y esto es algo que ya empieza, ¿no? Las primeras, yo estoy recordando un poco, ¿no? Las primeras veces que tuve que trabajar en equipo, ¿cuándo fue? Pues fue en el instituto, ¿no? En el colegio, en el instituto, después en la universidad. Esos trabajos en grupo, ¿no? Que no me gustaban nada, la verdad. Era horrible, ¿no? Porque siempre hay diferencias y ahí te empiezas a dar cuenta que las personas son muy distintas y que la gestión humana, ¿no? La gestión de las personas es tremendamente difícil, ¿no? Entonces, pues ves las personalidades de cada uno, ves también que cada persona, ¿no? En realidad tiene unas necesidades distintas y a veces cuesta mucho trabajar para un objetivo común, ¿no? Luego ya cuando empiezas a trabajar, pues te das cuenta de que benditos trabajos de la universidad, porque eso no es nada comparado con lo que viene después en el mundo laboral, ¿no? Auténticas batallas y hay muchas cosas que decir ahí, ¿no? Entonces, el trabajar en equipo cuesta porque seguramente, primero, no nos conocemos a nosotros mismos, autoconocimiento, ¿no? Siempre estamos dando vueltas a esta idea, lo importante de conocerse a uno mismo. Y luego tampoco conocemos a los demás muchas veces, ¿no? Entonces nos cuesta, creemos que los conocemos, pero no los conocemos, ¿no? Entonces vamos ahí con ideas, con etiquetas y entonces en la interacción se producen conflictos que son pues, totalmente inevitables, ¿no? Pero bueno, de todo esto sacamos grandes aprendizajes y eso es lo que queremos explicar hoy, ¿no? ¿Qué aprendizajes podemos sacar de trabajar en equipo? ¿Qué emociones se mueven? También podemos hablar un poco de los roles, ¿no? Esto en psicología se ha trabajado muchísimo, los distintos roles, hay muchas teorías
sobre los distintos roles que ejercen las personas en un equipo, ¿no? Y esa interacción de roles, pues en esa interacción pues uno puede aprender muchísimo, ¿no? Y cada persona coge un rol también en base a su carácter, a su personalidad, a su personaje. También esos personajes se crean en base a las heridas emocionales cuando uno, en la infancia, ¿no? Cuando uno es pequeño. Es muy complejo realmente, es muy, muy complejo. Entonces hoy vamos a intentar poner un poquito de luz en este tema. Evidentemente vamos a hablar también de las emociones. Hay muchas emociones que entran en juego cuando estamos trabajando en equipo, ¿no? Pues desde la rabia cuando este no trabaja y yo lo tengo que hacer todo, desde la frustración o decepción de que la gente es que siempre me toca lo mismo y al final lo acabo haciendo todo yo y no hay manera y no lo puedo cambiar, ¿no? Que está muy relacionado con la rabia, pero es como un paso siguiente. El miedo a que no te acepten en el grupo o que lo que hagas esté mal y el equipo no te apoye. Pues no sé, la pereza, qué pereza ahora trabajar, madre mía, con la gente, ¿no? Desidia, ansiedad también por, ostras, a ver si lo que yo voy a hacer, pues, no sé, pues no, o el miedo a que los otros no hagan su parte y entonces la tenga que hacer yo. Hay muchas emociones que entran en juego, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco de esto. Entonces me gustaría empezar hoy con Juan Pedro Sánchez, a ver un poco qué ideas podemos sacar ahí, ¿no? Ese tema de los roles, qué es trabajar en equipo, qué emociones se mueven. Y nada, pues damos una primera idea y bueno, pues vamos trabajando el capítulo, ¿no? Poco a poco. Esto sí que es un trabajo en equipo, ¿no? De hecho, nosotros somos un equipo y bueno, pues vamos ahí a irlo trabajando. Te escuchamos, Juan Pedro, cuando quieras. Pues es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? No sé cómo no habíamos tocado ya este tema, ¿no? Porque precisamente en las empresas Sí, y hoy más que nunca se necesita trabajo en equipo, ¿no? El trabajo, pero claro, el trabajo saludable, ¿no? El trabajo bien hecho, el exacto. trabajo en el que todo fluya. Entonces, yo creo que lo primero que podríamos hacer es distinguir entre lo que es un grupo y lo que es un equipo, Así es. porque muchas veces en las empresas se trabaja en grupo, pero no en equipo. Eso es. Entonces, el grupo es, podríamos, para hacerlo más sencillo, pues podría ser, un grupo podríamos decir que es, bueno, pues un conjunto de personas que tienen unas tareas individuales asignadas y que son responsables únicamente de su propia tarea. Y entonces, bueno, pues cuando uno acaba la tarea, pues no depende de nadie más que de uno mismo. Entonces, acaba su tarea, acaba su responsabilidad, digamos, en ese, respecto a esa tarea. Cuando están todas hechas, todas las tareas, pues digamos que tenemos una suma de tareas, pero nada más. Y en un equipo es parecido, pero hay un cambio muy importante, y es que hay un propósito común. Hay tareas también individuales, pero que no son independientes unos de otros, sino son interdependientes. Ujú, Es decir, para que yo pueda acabar mi tarea o realizar mi tarea correctamente, es probable que dependa de otro compañero o compañera, de la tarea que hace el otro. Pero sobre todo vamos a depender de lograr el objetivo de todos en conjunto. Es decir, si alguien no ha hecho su parte, el objetivo no se alcanza. claro. Con lo cual ya el resultado no es la suma, sino es lo que se llama sinergia, que es Ujú, que surge algo que es como un efecto multiplicador, ¿no? ujú, Ya no es sumativo, ¿no? Sino multiplicador. Y hemos logrado, si se ha hecho bien, hemos logrado pues juntar los talentos de cada uno, ¿no? Hemos logrado ser complementarios los unos de los otros, cada uno ha puesto lo mejor de sí, que no significa que uno sea mejor que otro, sino que todos tenemos nuestro talento y, pues bueno, en base a ese talento hacemos lo mejor que sabemos hacer, pero no pensamos que lo nuestro es mejor que el de al lado. Sí, y el compañero o compañera creemos que su talento es mejor que el mío y el mío mejor que el suyo, pues entonces ya empiezan los conflictos y el equipo pierde fuelle, ¿no? Ya no, esa sinergia pierde su calidad, ¿no? ujú, Entonces, este es el siguiente paso precisamente, saber que todos somos complementarios y que lo bueno de cada uno, puesto al servicio del equipo,
es lo que precisamente hace que seamos, pues bueno, pues podamos llegar al alto rendimiento o a lograr unos resultados tremendamente superiores a que si fuéramos un grupo o a nivel individual, ¿no? Pero claro, para que esto ocurra, y ahora pensaba esto que decías de la universidad, ¿no? De los trabajos en equipo, que eran grupo, hacer grupos, en realidad era hacer un equipo, porque el propósito común dependía de todos, de que todos hiciéramos, cada uno hiciera su parte, ¿no? Y que luego fuera, claro, que estuviera bien hecha porque el resultado era mejor. Entonces, no sé si eso sería un equipo del todo, ¿sabes? Sería igual, estoy pensando ahora mismo que igual era una cosa a caballo entre un grupo y un equipo, ¿no? Porque al final cada uno, si te repartía, pues tú haces el punto 2, tú el 3, tú el 4, y si estaba hecho se juntaba luego y ya está. Sí. Un equipo es algo más, no es que cada uno hace un trozo, se junta y sale el resultado, sino que cada uno aporta lo mejor que sabe de sí mismo y además unos a otros, unas personas a otras nos ayudamos. Cuando uno no tiene un problema, algo que le impide avanzar, lo dice en el equipo y el equipo se vuelca a ayudar a esa persona. ¿Eh? Claro. Porque hay un propósito común. O sea, nos hemos identificado, fíjate, hay un efecto que es la identificación con el equipo, con el propósito, incluso con las normas del equipo. Y cuando se produce esa identificación, lo que cada uno de los componentes quiere es lograr el objetivo común. No le interesa sobresalir por encima de los demás, ni Claro, criticar a los demás, para decir, mira claro. ¿no? Que tonto, ¿no? Que ya, mira, los encalla, siempre se encalla ahí. Es No, que, queremos lograr el objetivo común y para eso ayudamos a los demás, porque sabemos que surgen problemas por el camino, inconvenientes, y entonces ayudamos a nuestros compañeros. claro. Pero, Juan No Pedro, ahora sé estaba pensando esto que estás diciendo y estaba pensando, pero Juan Pedro, ¿a qué universidad fue? Porque en la mía esto no pasaba. no, por eso que no termino de decirlo. Ah, vale, vale. Quiero decir, ahí aparece la figura del líder. Es muy Ya, importante. claro. Claro, en los grupos de la universidad no decían, ¿y quién va a ser el líder? Un líder formal, ¿no? Surgía un liderazgo informal. Es cierto. Siempre había alguien que quería llevar la batuta, y quería orquestar. Si Sí. es según sus habilidades socioemocionales, de Ujú. inteligencia emocional, podría caer bien, podía hacerlo bien, pero como tratase de imponer su voluntad y hubiese otra persona que no estaba de acuerdo, ya estaba el conflicto servido. Porque Ujú. ese líder informal no era reconocido por el grupo como líder. Claro. Y entonces ya, y sí, ¿por qué lo tenemos que hacer como tú digas? No, es mejor así, pues no, es mejor así. Y nada, y esto, aquello, se podía convertir en el ejército Pancho Villa, y cada uno iba por su lado, insultando, y siempre había, yo recuerdo que siempre había alguna vez una crítica de, mira, no pega palo al agua y se va a llevar la nota como los demás. Pero claro, Efectivamente. esto es un equipo de chichinabo que decimos aquí, ¿no? No, Un porque equipo de además pacotilla. es que yo creo que has dicho una cosa importante, Juan Pedro, que es el tema de la confianza, ¿no? No había confianza. Esos grupos, a veces, claro, a ver, tú ya, cuando te decían hacer grupos, hombre, tú mismo ya intentabas juntarte con la gente con la que tenías confianza. Pero claro, a veces, pues, o sea, había gente que estaba sola, entonces tenía que ir con alguien, y entonces te lo endosaban en el, en el equipo, y entonces te lo tenías que comer con patatas y esa persona igual no quería trabajar o sí, o quería imponer o quería dirigir y resulta que no tenía la confianza de ninguno de los otros. O sea, es que era muy complejo en la universidad o en los Sí, sí, sí. No, institutos. en las organizaciones también sigue siendo complejo. Bueno, por Mejora todo supuesto. cuando hay un liderazgo formal, un liderazgo además que con inteligencia emocional, saludable, en el que pues, sabe comunicar los objetivos, tener una visión, en el que todo el mundo se compromete con esa visión, hay confianza, genera confianza. ¿Por Ujú. qué? Porque el líder es confiable, porque es coherente, porque da ejemplo y además por un aspecto clave, que es que el líder está al servicio del equipo, y entonces interviene siempre para facilitar las cosas, no para complicarlas.
claro. sino para facilitarlas. Y habla con las demás, tiene conversaciones no solo formales, sino informales, para ver pues, qué necesita cada uno, como decías Ujú, tú al principio, cada uno necesita una cosa, y entonces a alguien le puede preocupar un tema, y entonces habla con él a nivel informal para ver cómo puede ayudarle, aunque sea ujú, un tema personal, que diga, pues mira, es que tenemos ahí una entrega de un trabajo y yo tengo un compromiso familiar o tengo otra historia personal. Bueno, pues el líder está ahí para apoyarle y claro, comprenderle, ¿no? No para satisfacer caprichos, pero sí exacto. para tratar de satisfacer las necesidades de una manera equilibrada, con las necesidades de la Ujú, empresa, con los objetivos del equipo. Es decir, al final se produce, a mí me gusta esa palabra, una sinergia. ujú. Empiezan a fluir las cosas. ¿Por qué? Porque hay confianza, compromiso, coherencia, hay paciencia, hay también pues cohesión, ¿no? Que es que el líder se encarga, por ejemplo, de hacer reuniones informales con las personas que componen el equipo para que se conozcan mejor. Es importante que se conozcan, Sí, sí. porque si es un equipo diverso, que encima hay culturas diferentes, ¿no? De distintos Ujú, países, pues es importante que haya reuniones en las que cada uno explique las costumbres de su país, su cultura, su educación, para que se comprendan los unos a los otros, para que uno comprenda pues, de dónde viene esa persona y por qué tiene esa forma de pensar. Y entonces cuando hay mayor comprensión, pues hay esa mayor cohesión, ¿no? ujú, Porque si no hay, bueno, pues hay crítica, reproche, claro. ¿no? Entonces, podríamos decir que la gran diferencia, ¿no? Entre los trabajos de los estudios, trabajos en grupo de los estudios y el trabajo, digamos, ya el ámbito laboral, por decirlo así, es que, bueno, que de alguna forma en el ámbito laboral está como más jerarquizado, ¿no? Y está más claro que hay una persona al mando, ¿no? Que luego vamos a ver si es un jefe o si es un líder, que ese es otro tema, ¿no? Que es justamente lo que estabas diciendo ahora muy bien, Juan Pedro, que es, cuáles, ¿no? Se estabas explicando cuáles serían las cualidades, en este caso, de un buen líder o una buena líder, ¿no? Pero esto, fíjate que incluso en la empresa parece que no hemos aprendido nada, ya aprendemos que hay una figura que se le da un poder, se le da un peso para tomar decisiones, pero luego la gestión humana parece que cada uno va por su lado, ¿no? Y cuesta mucho, ¿no? Sí, pero fíjate que ya ahora actualmente están en auge las metodologías ágiles, ¿no? Sí, Que llamamos, que conforman equipos autodirigidos, sí, sí. pero que siempre bueno, está la figura en las metodologías Scrum, Scrum Master, pues sí. ahí está el Scrum Master, que es precisamente el que hace estas funciones de liderazgo, en el que Ujú, procura pues que los equipos no tengan obstáculos a su trabajo, claro. e incluso que marque las prioridades, y ahí Ujú. luego viene incluso un directivo de nivel superior a pedir algo, pues que incluso que le pare un poco, ¿no? Y que diga, no, no, ahora el objetivo es otro. O sea que sí que hace falta que haya siempre alguien que tenga ese rol, que no significa que sea siempre el mismo, ¿eh? O sea que Ujú. depende del proyecto, se pueden Exacto. construir, armar, ¿no? Equipos nuevos para un proyecto Ujú. nuevo, y el líder puede ser otro. O sea que no tiene Sí, por qué ser el jefe formal de la organización, ¿eh? sí, Cuidado con esto. hay una metodología que es, bueno, cada vez es más conocida, ¿no? Que es la holocracia, que es aquella en la cual, pues, esto creo que viene de Holanda, en concreto, y es un tipo de liderazgo en el cual, bueno, un tipo de gestión de los proyectos en los cuales todo es más horizontal y lo que se busca es que ese líder, según el proyecto, sean personas distintas, ¿no? Y que no siempre haya un jefe o jefa que sea siempre la misma persona, y que vayan teniendo proyectos distintos, sino que en base al proyecto, esa figura de líder la tenga una u otra persona, ¿no? Y eso es fantástico porque cuando tú tienes esa función de líder, te ves ahí con la responsabilidad, puedes empatizar con el siguiente líder, ¿no? Y puedes decir, bueno, a ver, no me voy a poner tonto porque no es tan fácil liderar. Y si me pongo muy tonto, es decir, si me pongo muy, es que esto tiene que ser así, no doy margen a que el líder pueda gestionar las necesidades de cada persona del equipo y entonces, pues, claro, o sea, me viene bien ese ponerme en la piel del líder para entenderlo, ¿no? Y eso yo creo que es lo que no pasa en muchas organizaciones que son de esa estructura que tú decías, más jerárquica, en la cual pues, el jefe siempre es el mismo o siempre no tiene ese poder mayor
y en lo cual, pues ahí muchas veces no hay margen, ¿no? Siempre tienes la sensación de que, bueno, lo que diga el jefe, y al final aquí eh, nunca, nunca puedes cambiar de rol, ¿no? Y eso pues es frustrante, claro. Muy bien. Sí, sí, yo no iba a contar otra cosa, pero me espero para después, porque si no, no dejo hablar a Mercé. Muy bien, Juan Pedro, pues luego seguimos. Bueno, Mercé, ¿qué tienes que decir? A ver, hemos hablado de algunas cositas, hemos puesto un poco los puntos sobre las IES, ¿no? Esa diferencia explicaba muy bien Juan Pedro entre grupo, equipo, qué pasa, esa diferencia entre los trabajos de los estudios y al ámbito laboral, las necesidades de cada uno, ¿no? Podríamos hablar también de los roles, del carácter. ¿Qué nos puedes contar de esta locura de los trabajos en equipo? Pues mira, ahora hablabas de la holacracia, ¿no? Tú hace un momento hablabas en Holanda y tal. Y el otro día se lo oía a alguien y lo buscaba. Holanda cerró 19 cárceles en 2018 porque no había presos. Había bajado los delitos. Y eso que fuman, ¿no? Pero no, lo digo porque en esa zona hay mucha innovación y muchas formas distintas de ver la vida y hacer las cosas, y luego esas cosas pues tienen consecuencias, ¿no? Que es que cuando la gente se empodera, ¿no? Pues acaba, no hablo del fumar, hablo de la innovación en el mundo de la empresa, de la educación también, sobre todo, ¿no? Y parece que estos cambios no importan, pero luego sí que importan, ¿no? A ver, muchas cosas interesantes, totalmente de acuerdo con vosotros. Yo, mirad, ¿sabéis qué estaba pensando cuando hablabais de esto? Y luego os cuento una anécdota que os hará mucha gracia, pero no diré nombres. Cuando hablamos de liderazgo, ¿no? Definimos al líder de muchas formas, escucha, bueno, cuando hacemos formaciones también, ¿no? Hablamos de liderazgo, de cómo es un líder, cómo escucha, cómo motiva, cómo está motivado, cómo se puede hablar con él. En el fondo, en un equipo, cada una de las personas tiene que ser líder, ¿no? Y saber, es decir, porque si tú eres un... De sí mismo, sí, líder de sí mismo, y eso le permite, si realmente es un líder, perdón, si no es un jefecillo, digamos, o jefecilla, ¿qué hace un líder? Pues escucha, se rodea de personas con talento, no le da miedo que los demás brillen, les hace protagonistas, comparte. En el fondo es ser líder y asumir que en algún momento hay alguien que lleva la voz cantante, sea por experiencia, sea porque le ha tocado ese rol ahora y en el siguiente proyecto te toca a ti. Y el respeto, respetar los ritmos, respetar pues que cada uno tiene sus debilidades y sus fortalezas, ¿no? Y como decíais, hay que conocerse muy bien a uno mismo, porque en la medida que tú te conoces, te respetas, te valoras, hay que valorarse y valorar para no entrar a competir, a ponerse la zancadilla, a no compararse. Es que no tiene ningún sentido compararse, ¿no? Porque cada uno tiene un poco una función, y a partir de ahí pues ya estamos con la empatía, estamos con la comunicación, imaginaos, ¿no? Ejercer el liderazgo desde el equipo. Para mí, para trabajar en equipo hay que hacer un poco eso, ¿no? Y yo estaba pensando que, claro, depende mucho siempre acabamos hablando de la organización, porque depende de la cultura de la organización, esto cambia muchísimo. Hay organizaciones en las que, bueno, lo que quieren es que las personas se peleen entre ellas a ver quién saca más, ¿no? Que se saquen los higadillos, y hay otras que no. O sea, que mejoren por la competitividad o la competición, sí, ¿no? Sí, hay veces que se hace eso, que para mí, a ver, yo no digo que uno no quiera superar su marca, ¿no? Pero yo creo que, y lo hablamos, me acuerdo que esto lo hablamos cuando hablábamos de las ventas, ¿no? Que es un mundo en el que esto acostumbra a pasar. Sí. Cuando se hace eso, es decir, una cosa es que digas, mira, yo quiero hacer mi trabajo hoy mejor que ayer porque aprendo más, en menos tiempo incluso, pero disfrutándolo más. Eso es maravilloso, ¿no? Pero sin agobiarse, ¿eh? Si no pasa, no pasa nada. La otra cosa es que tú quieras superar una marca porque te están mirando, porque es que si no te despiden,
Ya lo hemos dicho, o sea, el equipo no puede funcionar con miedo. El líder no puede ejercer miedo porque sabemos que eso lo mata todo. O sea, mata la innovación, mata la creatividad, mata las ganas, mata la motivación, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera que un equipo esté cohesionado? Pues que todas las personas sean líderes de ellas mismas y ejerzan de líderes, ¿no? Pero no a la hora de dar órdenes a los demás, sino lo que sería la actitud del líder, ¿no? Del compartir, del no tener miedo a la sombra, del rodearse de personas que aportan, ¿no? Vosotros decíais, claro, en la empresa te vienen determinadas, a mí en la universidad me venían determinadas también, y había alguien que ejercía el rol de líder, porque como yo os acordáis, hace muchos años empecé en el tema de la comunicación estudiando periodismo. En las redacciones hay quien marca las pautas, ¿no? Y en la universidad se intenta trabajar ya con ese esquema, ¿no? Y no eliges a las personas, y pasa siempre lo mismo. Este se va a columpiar, ese va a su ritmo, ¿no? Yo me acuerdo que en algunos de los grupos aprendí muchísimo, ¿no? Y eso que éramos personas muy distintas. Y alguno iba muy lento y el otro iba muy rápido, pero nos supimos meter, acabamos haciéndonos amigos. Y yo aún conservo personas a las que de vez en cuando pues les envío un mensaje, nos llamamos, y eso también está muy bien, ¿no? Ponerte, es que este es muy lento, ¿no? Bueno, acabar viendo que es lento porque está a veces muy ensimismado, pero en ese ensimismamiento y en esa huida a veces de la realidad hay una posibilidad de creatividad enorme, ¿no? Pues bueno, pues valora eso, ¿no? A lo mejor esa persona está ahí para tener una idea hoy y los demás para gestionarla, ¿no? Esas cosas cada vez más, por tanto hay que tener la mente abierta, ¿no? ¿Cómo se trabaja en equipo abriendo la mente? Y no solamente desde el equipo, sino quien está por encima jerárquicamente, que permita que en el equipo a lo mejor hayan distintas velocidades de aprendizaje y distintas velocidades de trabajo, ¿no? Porque no vamos a valorar el trabajo que se hace por los minutos que has estado sentado en la silla o que hacías ver que cogías el boli o tecleabas en el ordenador, ¿no? Por tanto, y más en el entorno en el que nos estamos moviendo ahora, y más con la situación en la que estamos ahora, ¿no? Trabajar en equipo es confiar, o sea, más que nunca el trabajo en equipo es confianza y aportar a los demás, ¿no? Y ahora os explico la anécdota. Yo me acuerdo, cuando estaba en la universidad, me acuerdo que hicimos un trabajo que, os voy a decir curiosamente, y lo cito porque creo que es muy interesante, que alguien dirá que tiene que ver mucho con el periodismo. Bueno, sí que tenía que ver, pero era un trabajo que trataba de coger un movimiento histórico, un momento histórico, el que quisiéramos, reciente o mucho atrás, muy atrás en el tiempo, y íbamos a desaprender la historia, ¿no? Es decir, descontextualizarlo, ver qué pasaría ahora, quitarle como los prejuicios y explicar lo que había pasado de otra forma, ¿no? O sea, ver la misma situación sin tabús. Era un poco complicado, pero era muy interesante. Tengo que deciros que a mí, por aquel entonces, me pareció una mamarrachada increíble, porque no sé si os acordáis que para mí la inteligencia emocional era aquello que ahora van a sacar para los flojos que no dan un palo al agua para que sepan que son majos, ¿no? Imaginad mi ignorancia, ¿no? Bendita ignorancia. Me río, me hace mucha gracia. Porque yo estaba o sea, yo quería hacerlo todo tan bien, impresionar tanto y demostrar tanto, ¿no? Pues que pensaba que eso de la inteligencia emocional pues era una pérdida de tiempo, ¿no? Como es la vida, qué vueltas que da y qué suerte tienes un canal de YouTube sobre esto, ¿no? Sí. Qué suerte que a veces despertamos un poco de la ignorancia, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, nos tocó un grupo y en el grupo, quien llevaba la voz cantante, el profesor decidió que era una chica bueno, antes cuando yo estudiaba en la universidad podías estar en un grupo y tener un año más, tener un año menos. Bueno, pues esta chica estaba trabajando en televisión ya, ¿no? Y de hecho aún continúa trabajando en televisión y se la puede ver habitualmente en televisión, ¿no?
Pero no vamos a decir su nombre. No ¿verdad? vamos a decir su nombre, no vamos a decir su nombre. El caso es que ella nos dijo, yo no tengo tiempo, estoy a full, ya lo sabéis, no me da la vida, ¿no? Es la versión tal. Y nosotros, claro, la veíamos, yo mea culpa, ¿eh? También, como todos nosotros pensamos, claro, pobrecilla, es que está tan ocupada triunfando en esa cadena de televisión, qué maja es, ¿verdad? Sí, sí, has visto, nos ha hablado como si fuera una de nosotros, ¿no? O sea, bueno, total. El caso es que al principio le dijimos, pero podrás hacer algo, ¿verdad? Bueno, yo lo intentaré, os doy mi teléfono. ¡Hala! Nos ha dado su teléfono, ¿no? Bueno, imaginaos, ¿no? No. Nos faltaba un montón de todo. Total, que esta señora no hizo nada absolutamente del trabajo, nos lo curramos nosotros, lo escribimos nosotros, los compañeros, muy bien, gente muy distinta, pero la verdad es que nos unió el odio a ella, ¿no? Digamos que esta vez es la motivación del equipo, como decía, la motivación, el enemigo común, eso que une tanto es la asociación de antifans de tal, ¿no? Y es una excelente profesional, ¿eh? Bueno, al menos esto quiero dejarlo claro. El producto final, no sé si en el trabajo hace estas cosas todavía o ha evolucionado y es maravillosa como se la ve habitualmente por pantalla, ¿eh? Entonces, total, que 2 días antes le dijimos, mira, cariño, es que, claro, hay que poner qué ha hecho cada uno, ¿no? Y como que no nos sale de la tuerca poner que has liderado esto, ¿no? Entonces ella nos dijo, mira, tengo la solución. Total. Yo lo presento ante el profesor, decimos, bueno, que he ido tutelando y tal, ¿no? Unas palabras de, wow, ¿no? Gris light, ¿sabéis? Muy Travolta todo, ¿no? Y dice, es una buena oportunidad, os dará mucho empaque que lo presente yo. Gracias. que ahora lo veo y tal. Total, que bueno, ella lo presentó, se puso a presentarlo y en lugar de empezar a leer el trabajo, porque tampoco se lo miró mucho, empezó a hacer una disertación y dijo que en realidad se había dado cuenta que el trabajo era una M, o sea, dijo toda la palabra, ¿no? Y empezó a dar razones porque el trabajo no tenía ningún sentido y tal, y se pensó que quedaba muy innovadora y muy tal. Bueno, el profesor lo encontró tan bien que nos puso un 0 pataterísimo, ¿vale? Os tengo que decir que a mí se me hincharon mucho, salió la rabióloga me levanté y dije, pero ¿cómo te atreves, petarda, a hacer esto después de no haberte presentado y habernos vendido que venías aquí a dar empaque a la presentación? Si no has leído, le dije al profe, por favor, léase y échenos a esta mujer de aquí, ¿no? Y el profe se apiadó y nos puso un notable. Madre mía, pero quiero decir, no, la anécdota, porque así también es divertido, quiero decir que bueno, te encuentras con todos estos personajes, ¿no? Fue un aprendizaje brutal, a los demás nos unió mucho, bueno, hay un montón de personajes y la verdad es que sí que es importante que alguien lleve un poco el liderazgo, la voz cantante, porque es que al final yo me he dado cuenta que las personas no tenemos todavía suficiente inteligencia emocional y nos desmadramos fácilmente, ¿no? Y acabamos haciendo el grupo. Por tanto, es importante que la organización tenga un buen liderazgo para, bueno, pues para poner un poco también las cosas en su sitio. Lo ideal sería que lo hiciéramos solos, ¿no? Pero viendo lo que estamos haciendo, por ejemplo, con las mascarillas y las distancias, está claro que no, el tema no funciona, que hay gente que lo hace bien, hay gente que no lo hace bien pero ignora que lo hace bien, hay gente que lo hace descaradamente mal. Hablo en cuanto a seguir la norma, ¿eh? Yo luego no me meto si está bien, si no, o sea, si hay razones, si no hay razones, pero quiero decir que en el fondo es muy importante la motivación y la motivación que te dan y que haya un liderazgo ahí de fondo en el equipo, ¿no? Porque si no, sí, como decía muy bien Juan Pedro, es un grupo, ¿no? Exacto. De hecho, el liderazgo es muy importante y fíjate que este capítulo al final no hablamos del liderazgo, sino del cómo trabajar en el equipo, ¿no? Pero es evidente que cuando trabajamos en equipo,
si no hay una persona que lidera, la cosa no funciona, ¿no? Y ese liderazgo, como muy bien decíais, a veces es un liderazgo claro, marcado, que ya alguien dice, mira, esta persona va a liderar el equipo, o a veces es un liderazgo más natural, ¿no? Que surge, ¿no? Y aquí hay una cosa muy importante que comentabais, que es que el equipo es el que tiene que dar ese poder al líder cuando ese líder no está impuesto. Y eso a veces genera, pues también esos, ¿no? Una lucha de egos, ¿no? Pero fijaos, porque es que las personas son distintas, precisamente por la riqueza de esa diferencia, por la riqueza que yo decía antes de que hay personas que a lo mejor viven en su mundo y he tenido una idea y solo, a ver, hay empresas en las que se paga a la gente por tener una idea al mes, pero es la idea que le da millones y millones, ¿no? Claro. Y a lo mejor tienen a alguien trabajando pues 80 horas a la semana en el departamento de al lado y no le pagan ni una... Sí, hay gente que se presta a estas cosas. No le pagan ni la mitad, ni de la mitad de la mitad, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque las ideas son muy importantes, ¿no? Y porque al final no estamos en un mundo en el que uno cobra por los minutos. Bueno, sí que estamos, pero yo creo que la tendencia es ya no a ir a eso, ¿no? Esa riqueza de que una persona organice mejor, la otra pues sea capaz de pararse un momento a reflexionar las cosas, la otra sea muy de acción, la otra he tenido una idea, una visión, ¿no? Bueno, pues es la riqueza y es lo que te tienes que quedar a cambio de esa riqueza, ¿no? Lo que tienes que tragarte un poco y tienes que gestionar para poder seguir adelante. Qué maravilloso sería que las personas fueran responsables de sus vidas, pero claro, es tan fácil como suena el despertador, hay personas que lo apagan y se levantan y en 5 minutos están tomando un café con leche y suena el despertador y hay personas que han pasado 20 minutos y están ahí, ahora voy, ¿no? Y esas personas al final acaban en la misma empresa, en el mismo equipo, trabajando juntos y cuando uno llega y dice, bueno, pues ya he hecho esto, ya he preparado aquello, ya tengo tal, ahí todos los plieguecitos, el otro está allí pensando, bueno, pero vamos a desayunar, ¿no? Bueno, sí, pero si ahí hay un talento, tú lo has hablado muchas veces, ¿no? Cuando hablas de productividad, cada uno tiene sus ritmos y en la medida que respetamos los ritmos de los demás, a ver, sin que sea la cosa ahí de ausencia total mentalmente y físicamente, pues en la medida que respetas a los demás y te respetas a ti, pues al final la cosa funciona, ¿no? Cuando la gente está aportando. Sí, es que al final el tema es aprender a comprenderse, ¿no? Si no hay comprensión, no puede haber compasión, y si no hay compasión, el equipo no funciona, ¿no? Por eso ahora está tan de moda, ¿no? Este liderazgo por compasión. Porque realmente, al final, cuando tú puedes ser capaz de ver que cada persona tiene una realidad muy distinta a la tuya y que al final, si queréis que las cosas vayan bien, o sea, que se consigan los objetivos que tiene el equipo, te tienes que poner de acuerdo, pues aquí hay dos opciones. O vas a favor o vas en contra, ¿no? Y a veces el problema es que hay gente pues, que decide ir en contra. Y entonces, claro, ahí hay poco que hacer. Pero es que incluso eso lo tienes que llegar a entender, porque si te enfadas con eso, tú ya estás invirtiendo energía en por qué este no quiere hacer las cosas, y es que hay gente que es que la gente cómo es, entonces tú ahí ya te posicionas, o sea, ya no lo ves desde fuera, ¿no? Ya estás dentro, y cuando lo ves desde dentro no puedes encontrar una solución, porque estás como metido en la película, ¿no? Esto es como la película y el que ve la película, ¿no? Si tú te pones te pones como actor dentro de la película, te enfadas con este porque ha hecho esto, ha hecho lo otro. En cambio, si lo ves desde fuera, como si fueras el espectador que lo está viendo, dices, ahora entiendo por qué este actúa así, por qué este actúa de esta forma. Vale, entonces, bueno, lo puedes gestionar de una forma distinta, ¿no? Creo que es muy importante el coger perspectiva. A mí una de las cosas que me ha ayudado más a coger esta perspectiva de cómo son las personas y por qué actúan como actúan, ha sido en este caso el enagrama, ¿no? Que es una herramienta que hemos comentado. De hecho, tenemos una, si os interesa este tema o queréis saber un poco más, tenemos una lista de reproducción en el canal de YouTube que se llama Especial Enagrama, y ahí dedicamos un capítulo a cada eneatipo o tipo de personalidad, ¿no?
Entonces, hay muchas más herramientas, ¿eh? Están los roles de Belvin, hay muchas, luego podemos hablar de algunas otras. Al final son, bueno, pues qué tipo de roles, qué tipo de personalidades, qué tipo de caracteres, ¿no? Tiene cada persona y entendiendo estas distintas, o está el DISC también, por ejemplo, que también es bastante conocido. Es decir, al final, estos son unas ciertas etiquetas, que es verdad que no nos tenemos que quedar con ellas como algo fijo, pero sí que nos ayudan a ver que las personas se comportan o por qué las personas se comportan como se comportan, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, si repaso un poco el enagrama y pienso, ¿no? Pues el eneatipo 1, ¿no? Que es ese perfeccionista, ¿no? Que además este lo conozco muy bien porque me identifico con este, ¿no? Yo cuando hacía un trabajo, primero lo quería gestionar yo, porque claro, el trabajo tenía que salir perfecto, entonces lo tenía que gestionar yo, porque si no, si lo gestionaba otra persona, yo no confiaba en los demás, ¿no? Y ese es un poco el mal que tiene el perfeccionista, que a veces no confía en los demás, ¿no? Se esfuerza mucho en hacerlo bien, pero no confía en los demás, ¿no? Y eso genera conflictos, ¿no? Entonces yo tenía conflictos porque la gente decía, joder, este tío, la gente desde fuera me veía como, este tío que se ha pensado aquí. Que luego es verdad que yo sacaba muy buenas notas y todo esto, y que eso a mí me ayudaba a reafirmarme y a decir, oye, que aquí soy el que saca mejores notas, entonces yo me he ganado que sea quien dirija el grupo y que, bueno, el equipo en este caso, ¿no? O el grupo, sí. Y que distribuya un poco las tareas, ¿no? Entonces al final distribuía las tareas de forma que los que veía más buenos les daba, los que veía que eran buenos estudiantes les daba las tareas difíciles, y a los que no eran tan buenos o que les daba igual el estudio o no estaban por la labor, pues les ponía lo facilito, ¿no? ¿Era justo? Seguramente no era justo, pero al final, como mi necesidad era que estuviese perfecto, no les podía dar grandes responsabilidades a las personas que no estaban implicadas en el proyecto, ¿no? Y luego también el uno, ¿no? Pues tiene esa percepción de justicia de que todo el mundo aquí tiene que participar. No puede ser que alguien no haga absolutamente nada, ¿no? Yo recuerdo un conflicto con una persona, ¿no? Que no, un poco lo que le explicabas ahora, Merced, esta persona que al final dice, sí, yo participo, pero luego no hace nada y llega el último día y entonces dice, bueno, pero me vais a poner en el nombre, ¿no? Vais a poner el nombre en la portada, ¿no? Y yo me negué, yo me negué, le dije, no vamos a poner tu nombre porque no te lo has ganado, ¿no? Y claro, eso generó un gran conflicto. No, pero ¿cómo puede ser así? Digo, hombre, pero si no has hecho nada, tendrás cara de encima, ¿no? Y entonces, esto, cuando estás ahí en ese personaje, lo ves como muy injusto. Pero cuando lo ves desde el punto de vista del espectador, te das cuenta que lo que tienes que aprender, en este caso, en mi caso, lo que yo tenía que aprender era a ser más flexible y a entender que si esa persona no iba a participar, pues quizás lo que tendría que hacer es hablar desde el principio y decir, mira chicos, quien no participe no saldrá. Porque claro, eso tampoco se dijo en el principio porque yo no pensaba que la gente tendría la desfachatez de no hacer absolutamente nada. Pero eso sucede, entonces yo ahí fui ingenuo, ¿no? Y luego me vengué un poco de esa forma, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero explicar? Pues que realmente lo que yo he aprendido de esto con el tiempo es que ese tipo de personalidad me lleva a no confiar en los demás, a quererlo hacerlo todo yo y a llevarme más trabajo y luego encima a quejarme, ¿no? A sentir emociones más intensas, en este caso la rabia, esta persona no ha hecho nada, o frustración, es que siempre lo tengo que hacer yo, es que los trabajos siempre tengo que hacerlo todo yo. Pero al final, cuando yo me doy cuenta que soy yo mismo quien en base a mi herida, en este caso la herida del uno, es que sientes que no te tienes que equivocar, porque si no, no te van a aceptar, no te van a querer. Entonces, como sientes que el error está mal, necesitas esa perfección y entonces necesitas controlar cómo se hacen las tareas. Entonces, llevas mucha carga y eso es agotador, ¿no? Esto es un ejemplo. Pero vamos a hablar de otros, ¿no? Por ejemplo, en el tipo 2, esa persona que lo que necesita es ayudar a los demás porque es la forma de que cubran sus necesidades, unas necesidades que no se permite expresar porque ha aprendido en la infancia que no está bien expresar sus necesidades. Y entonces lo que hace esta persona es que en los trabajos pues está ayudando a todo el mundo, pero se olvida de sí mismo y se olvida muchas veces de su parte. Entonces ha ayudado a todo el mundo, pero se ha olvidado de su parte. Entonces su parte queda como más descuidada, ¿no? Y dices, oye, pero lo tuyo ¿qué? No, bueno, pero yo he ayudado mucho, ¿no? Entonces ahí esa persona también tiene ese conflicto, ¿no? De que, jolín, encima que ha ayudado a todo el mundo y ahora me critican mi parte, ¿no? Y siente esa injusticia, esa rabia, ¿no?
Luego está el eneatipo 3. El eneatipo 3 tiene la sensación de que no le gustan. Normalmente al 3 no le gusta hacer trabajos en equipo. ¿Por qué? Porque lo que busca es lucir, ¿no? Lo que busca es destacar por encima del resto. Entonces, claro, en un trabajo en equipo, su parte queda escondida. Entonces intenta hacer la parte más importante, o al menos la más visible. En este caso, pues claramente es la que decía la compañera de Mercé, ¿no? Yo presento, ¿no? Ya lo presento yo, que así se ve como yo, ¿no? Soy la cara visible de este trabajo, ¿no? Y entonces ahí hay mucha lucha de egos con esto, porque esta persona quiere aparecer, pero igual resulta que es la que ha trabajado menos, ¿no? O a veces no, a veces trabaja mucho, porque lo que quiere es trabajar mucho para poderse ganar ese derecho a decir que yo he sido la estrella del equipo, ¿no? Luego estaría el 4, ¿no? En el tipo 4 se siente muchas veces inferior, siente como una inferioridad, esa es su herida, y entonces necesita destacar, ¿no? Pero no como el 3, sino necesita dar la nota, decir esto está todo mal, os habéis equivocado, hay que hacerlo otra vez. Es decir, siempre es el que busca como la parte negativa, ¿no? Pero es para llamar la atención, ¿no? Entonces es muy difícil de contentar a esa persona, ¿no? Porque muchas veces está siempre en la parte más emocional, o es que a veces el trabajo ha ido todo bien, pero es que no me habéis tenido en cuenta, ¿no? Y monta un drama. Entonces, esa persona es muy difícil de gestionar, ¿no? Porque a nivel emocional es muy volátil. Luego está el 5, ¿no? Que el 5 sería esa persona súper... que está muy... sabe muy bien cómo se hacen las cosas, es súper intelectual y es una persona que en realidad también lo que le gustaría es trabajar solo, ¿no? Para no tener que interactuar, porque no le gusta mucho interactuar con la gente, porque bueno, pues luego se generan este tipo de conflictos, ¿no? Y entonces es una persona que prefiere trabajar sola, ¿no? Y suele ser muy inteligente, lo hace muy bien, pero también tiene muchos choques a veces con el uno, ¿no? Porque el uno dice esto se hace así y el otro, no, yo tengo la razón porque he visto en las enciclopedias, esto sale así, esto no es verdad, porque yo ha buscado todas las fuentes, ¿no? Es una persona que es muy exhaustiva en cómo hacer las cosas porque quiere hacerlo bien, ¿no? Entonces, pues cuando tiene conflictos con la gente es muy seco, es muy duro, ¿no? Y genera ahí conflictos, ¿no? Luego está el 6, ¿no? Que el 6 es la persona que duda muchísimo, no sé si está bien, ¿no? Y es una persona que lo que desea es que le digan lo que tiene que hacer. Porque así ya se olvida de, ay, lo haré bien, no lo haré bien, ay, no sé si está bien, esto, lo otro, ¿no? Siempre está ahí con la duda y es una persona a la que le va muy bien que otra persona le aporte un poquito de seguridad, ¿no? Una seguridad que no se da a sí mismo, ¿no? El 7, bueno, el 7 este me encanta, ¿no? Porque es el típico que, bueno, vamos a hacer el trabajo y lo primero que piensas es, bueno, ¿y las cervecitas cuándo? ¿No? Vamos a hacer unas cervecitas antes de... Y claro, el 1, por ejemplo, yo me ponía con este tipo de perfiles, decía, pero, a ver, hemos venido aquí a trabajar, no a perder el tiempo, oye, espabila, tío, espabila, que encima siempre estás con tus tonterías y no sé qué, o que es una persona que pues tiene un gran sentido del humor, es un poco el payasete del grupo muchas veces, está muy disperso, le cuesta mucho concentrarse, ¿no? Pero a veces tiene una idea, ¿no? Eso que decía Mercedes, a veces tiene la idea buenísima, el tío parece que está ahí como que no está, pero luego tiene una idea buenísima y dices, oye, esto está bien, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que a veces el grupo no lo toma en serio. ¿Por qué? Porque como siempre está con la bromita, con la cervecita y muy disperso, parece que esa persona no se le puede dar responsabilidad, ¿no? Y esa persona a veces se siente muy frustrada porque siente que no le entiende el equipo, ¿no? Pero bueno, cuando se pone triste intenta, ¿no?, evadir los problemas, ¿no? Porque es el gran evasor, y entonces se va con otra cosa y venga, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Luego está el 8, ¿no? Que el 8 es un perfil muy duro, ¿no? Porque su herida es que está mal sentirse vulnerable. Entonces es una persona que a la mínima que alguien le puede atacar, pues esa persona ataca primero, ¿no? Es una persona muy dura en la comunicación, muy brusca, incluso agresiva. Cuando alguien se pone muy emocional, tampoco le gusta, ¿no? Porque quiere controlar a todas las personas, o sea, no lo que hacen, sino quiere controlar incluso lo que sienten las otras personas, ¿no? Entonces, ese control lo usa para no sentirse vulnerable, pero claro, es una persona que en los grupos genera mucho conflicto. Porque claro, es una persona que siempre le dices una cosa y te lleva a la contraria, porque lo último que quiere esa persona es sentirse controlado, entonces es agresivo, genera broncas, se pone, si por ejemplo se decide en el grupo que esta persona no ha trabajado, ¿no? Y no se le pone
pues esta persona no ha trabajado, pues ahora no lo pondremos ¿no? en la portada del trabajo. Pues esa persona lo defiende, no, porque vosotros no, porque busca defender también a las personas vulnerables, ¿no? Entonces genera un conflicto que no estaba, porque esa persona pues no soporta eso y entonces pues se pone ahí, se pone cruzado, ¿no? Se pone un poco a generar ese conflicto, ¿no? Y luego está el 9, que es precisamente el opuesto, que es el que no quiere que haya conflictos, ¿no? Entonces esa persona, pues bueno, ¿qué hay que hacer? Venga, pues venga, va, se hace y ya está, intenta hacerlo más o menos. Eso sí, le da mucha pereza cuando empieza a haber broncas, ¿no? Cuando empieza a haber, es que tú no lo has hecho tú. Bueno, yo me voy, a mí me dices lo que tengo que hacer y yo ya lo haré en casa, ya tranquilo. Intenta no generar conflicto, ¿no? Pero luego, claro, llegan momentos que a veces cuando estalla esta persona también, ahí sale una bomba porque esa persona, pues normalmente no se enfada y cuando ya le hinchan mucho las narices, pues entonces se enfada, ¿no? Entonces, repasando un poco el enagrama, que es un ejemplo y que hay muchísimos más... bueno, pues tipos de maneras de clasificar la personalidad de las personas y las heridas, en este caso. Pues cuando yo hice este repaso, claro, yo ahora entiendo los conflictos que ocurren cuando trabajas en equipo de una forma muy distinta, ¿no? Porque yo entiendo, ¿qué pasa? Este es un 7, ¿no? Vale, entonces el problema que tiene es este, vale, pues si quiero ayudarle, pues oye, voy a intentar ayudarle con lo que a él le duele, que es que esta persona quizás necesita sentirse importante porque no se le toma en cuenta, pues voy a intentar ayudarle con esto. ¿Cómo puedo hacer? O esta persona es el que quiere destacar, bueno, pues voy a darle un poquito de que él pueda destacar para que se sienta bien, pero intentar compaginar que los otros se enfaden mucho, tal, ¿no? Es decir, lo puedes gestionar. Ahora el perfeccionista, pues bueno, voy a hacer que la última revisión la haga él, venga, para que así se sienta más a gusto y pueda corregir los errores, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, el 4, ¿no? El que es muy emocional. Pues venga, voy a hacer que él, pues es una persona más artística, pues que haga la portada y yo qué sé, y que haga esta parte que es de discusión, que nos aporte nuevas ideas, ¿no? Porque a veces parece que quiere llevar la contraria, pero te busca una idea que no habías pensado y que, mira, luego te puede ser útil, ¿no? Entonces, al final, esto es como un puzzle, ¿no? O sea, trabajar en equipo es un puzzle, pero para eso es muy importante conocer cómo funcionas tú, saber cuáles tus heridas, cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos más débiles, y luego los de los demás. Y a partir de ahí, pues es mucho más fácil liderar un equipo. Y esto, parece que esta herramienta o este tipo de herramientas pueden ser muy útiles para el líder o la líder, pero en realidad, y esto lo decía muy bien Mercé, es importante que lo sepa todo el mundo, porque todo el mundo interactúa con todo el mundo y todo el mundo se tiene que liderar a sí mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí, pues bueno, recomendamos que si queréis, si trabajáis en equipo, tanto si es en la universidad como en el trabajo, que os escuchéis estos capítulos de esta lista de reproducción en YouTube especial en Enagrama, que creo que es del capítulo 91 hasta el 98, creo. Y nada, seguimos. Juan Pedro, ¿qué puedes decir después de todo lo que hemos dicho? Que nos tenías que contar algo, ¿no? Tenías algo ahí guardado, creo recordar. Pues estaba aprendiendo aquí un montón con ese repaso que habéis hecho y ahora tú con la clasificación del enneagrama, veo que estás ahí bien puesto con cada perfil. Yo quería aclarar sobre esto, y lo hemos dicho muchas veces, creo que esto de conocer la personalidad de cada uno no es con el objetivo de etiquetar ni clasificar, ojo, correcto, porque no eres tú ni el 7, ni el 3, ni el 2, ni el payasete, ni el perfeccionista, porque siempre que se diga en plan despectivo, porque claro. Esto estamos hablando que esto, fíjate, todo lo contrario, que esto es el talento de cada uno, o sea, lo que se nos da bien a cada uno. Muy bien. Con lo cual significa primero, es para comprender a cada uno y luego para, precisamente esto que decías, que es lo que yo iba a decir, ¿no? Lo de asignar los roles también, no solo técnicos o formales, sino también informales, que serían estos, que serían los que corresponden a la personalidad, que también, fíjate que viene se le llama el perfil motivacional. De hecho, hay una clasificación también que se llama así, análisis del perfil motivacional, que hay cuestionarios, y esto es lo que quería decir también, que sería bueno aplicar cuestionarios para saber qué perfil o qué personalidad tenemos en nuestros equipos.
Entonces, sé que el eneagrama ya hay cuestionarios, lo que no sé si están validados y con la fiabilidad que se requiere, no lo sé, pero luego tenemos pues otros, como has dicho, el de Belvin, también está el 16PF, que también analiza la personalidad, este que digo del análisis del perfil motivacional. Y fíjate porque, claro, la personalidad viene precisamente, se deriva de las motivaciones, que a su vez se deriva de las necesidades, que están en base a, bueno, pues esa herida emocional que decías tú, y cada uno tenemos unas necesidades, la necesidad de controlar, la necesidad de pertenecer al grupo, ser aceptado, la necesidad de pues divertirse, la necesidad de destacar, ¿no? Cada uno, al final estamos hablando de necesidades, con lo cual, bueno, pues hay que comprenderlo, hay que saberlo y comprenderlo. Claro. A partir de ahí, bueno, pues esto es más fácil entender y comprender a las personas. Con lo cual, pues bueno, esto va a servir también para tener mayor confianza, mayor cohesión, mayor compromiso. Y luego es importante, yo quería decir también que el equipo no solo tiene que ser a nivel de, por ejemplo, departamento, sino tener conciencia que toda la empresa es un equipo. Es decir, equipos a nivel interdepartamentales, aunque no sean equipos formales, ¿no? Sino que sabemos que con otros departamentos, otras áreas de la empresa, también estamos trabajando en un propósito común, que es dar un producto o servicio a un cliente. Entonces, el área de administración también forma parte de ese equipo, el área de atención al cliente, el área de producción, el área de dirección, todas las áreas tienen un propósito común. Y a nivel ya no solo interdepartamental, sino a nivel ya organizacional, la empresa en su conjunto también es un equipo. Porque muchas veces hay guerras internas ya no solo dentro del equipo, sino entre departamentos, ¿no? Por supuesto. Nosotros y ellos, y aquellos, nosotros y los otros. Que está bien, a ver, es normal porque nuestro funcionamiento cerebral es así. El endogrupo, ¿no?, que llamamos, defendemos a quien creemos que pertenecemos, lo defendemos, y el exogrupo, que son los otros, los atacamos, ¿no? O señalamos las deficiencias, las cosas negativas. Pero no, al final somos todos un equipo. Entonces, con esta conciencia de los roles informales, de la personalidad de cada uno, y luego habría que, bueno, si sería recomendable hacer esta formación en inteligencia emocional, ¿no?, que trabajamos nosotros, para llegar incluso a las convicciones no revisadas, ¿no?, esas creencias que lo que hacen es complicarnos en vez de facilitarnos, ¿no? Y ahí ya hablamos pues de la matriz emocional, ¿no?, en donde en base a la situación y a la emoción que nos genera, pues sabemos o podemos tirar del hilo, ¿no? Nos sirve GPS, como decimos, de espantapájaros, para llegar a qué convicción no revisada, que está absolutizada, ¿no?, con un siempre, nunca, cómo deberían ser las cosas o cómo deberían comportarse los demás, que nos genera esa rabia, ese miedo, esa tristeza, lo que sea, ¿no? Frustración. Y a partir de ahí, pues entonces ya aparece el bienestar emocional, aparece la comprensión, aparece el afrontar los problemas de una manera ya no personalizada, ya no estamos atacando a personas, sino afrontando problemas y pensando en soluciones, no en culpables, y bueno, y ya todo cambia, ¿no? Le da una vuelta de 180 grados, ¿no? Totalmente. Voy a cambiarme el auricular porque se me acaba la batería de este. Ok, sin problema. Pues, Mercè, ¿cómo lo ves todo esto? Fijaos, perdón, es que me he quedado con una palabra que ha dicho Juan Pedro, que yo antes la había apuntado, que yo creo que es muy, muy importante, que es pertenecer, ¿no? Ah, qué importante es. Lo que llegamos a hacer para pertenecer, ¿no? Y que a veces es anularnos a nosotros mismos porque... Y eso es el otro extremo, o sea, hay quien mantiene mucho su individualidad en el equipo y no funciona, y hay quien no la mantiene nada e intenta fundirse, ¿no?, por pertenecer, porque recordemos que eso es muy primitivo, ¿no? Tiene que ver con nuestra
bueno, con nuestras tendencias más primitivas, que es que, bueno, si no pertenezco al grupo, me dejan fuera de la cueva, vendrá frío y me muero, ¿no? Sí, o sea, es antropología, en realidad, ¿no? Y lo que llegamos a hacer por pertenecer. Por tanto, fijaos lo importante que es, yo diría, para la vida, ¿no? Pero llegar al equipo sabiendo quién eres, sabiendo qué vales, qué haces bien, qué te cuesta, qué te gusta, qué no te gusta, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus heridas. Y luego hablaba Juan Pedro bueno, de los test para saber los roles en el equipo y tal. Claro, esto hace necesario un ejercicio de honestidad, si me permitís, a mí hay un adjetivo que me gusta mucho, bárbara, ¿no? Honestidad bárbara, porque luego todos nos dibujamos, o sea, somos de una forma, pero dibujamos una personalidad que se parece, pero que es la versión light, ¿no? O sea, no, es aquello de no, yo soy muy perfeccionista. No, hombre, soy un obsesivo compulsivo de las narices que os va a decir a todos que lo hacéis muy mal y sois unos inútiles y unos mediocres, ¿no? Bueno, pues si sé eso, pues me voy trabajando, ¿no? He puesto un ejemplo mío, ¿no? Porque no lo digo porque mucha gente dice, eso del perfeccionismo, bueno, está muy socorrido, ¿no? Y al final yo siempre digo, si fueras perfeccionista de verdad, no lo dirías, ¿no? Porque sabes que a veces es un lastre enorme, ¿no? Y un tema importante que estamos hablando del equipo, pero yo diría también en las relaciones, en la familia, en las relaciones personales, ¿no? Porque todo esto es aplicable. Sí, por favor, aceptación y no vamos a cambiar a nadie. No vamos a cambiar a nadie. El otro día leía en redes que la gente no cambia. No, la gente cambia. La gente cambia muchísimo. Y pero cambias como tú querrías que cambiasen. Claro, eso sí. Lo que pasa que no va a cambiar porque quieras tú, cambiará cuando le dé la gana y cuando lo necesite y cuando la vida se levante una mañana y vea que la vida le ha puesto un muro delante y a veces incluso ni así. Cambiará cuando le toque, ¿no? Cuando ceda ante esquemas de pensamiento antiguos y tiene todo el derecho a no cambiar, ¿no? Claro, pero es verdad, hay gente que no cambia, pero la gente cambia muchísimo, pero no porque tú quieras, sino de la forma que tú quieres y no, es decir, no estés esperando a que el otro cambie para estar bien, ¿no? Claro, sino hazte a la idea, eres esclavo del cambio del otro. Claro, hazte a la idea de que se puede mantener así y a ver tú cómo lidias con esto. También te puedes ir del equipo, digamos, nadie te obliga a estar en el equipo, claro. No, es verdad, sí. Es verdad. No, o sea, si es imponer límites en el trabajo en el equipo, esto lo decimos muchas veces, pero eso es importante, o sea, podemos ayudar a los demás que se motiven si quieren ayuda, podemos aportar, pero no podemos esperar que los demás reaccionen como nosotros creemos que tienen que reaccionar, ¿no? Claro. Y yo creo que eso es importante. Y luego abrirse y ese cambio de percepción que decimos siempre, ¿no? Ese cambio de percepción que es tan importante para la vida en general y para el trabajo en equipo, ¿no? Porque es que qué maravilloso estar en equipo, darte cuenta que te equivocas, abrirte a aprender de tus errores y salir de ahí encantado de la vida, ¿no? Y no solamente haber hecho ese objetivo común, sino aprender más de ti mismo y estar más preparado y preparada para la próxima vez que trabajes en equipo, porque todo esto, al final, cualquier conflicto que surge, pues es un aprendizaje muy valioso para darte cuenta de lo que no estás cediendo, ¿no? Porque en el fondo claro. Va de eso, ¿no? Y eso, honestidad, sobre claro. todo. Es que Mercè, yo creo que si viéramos todas las interacciones humanas que tenemos como un aprendizaje, como una posibilidad de aprender, como tú muy bien decías ahora, en lugar de verlo como un problema, como un obstáculo para llegar al objetivo no sé qué. Es decir, creo que a veces nos hemos centrado demasiado en los objetivos y nos estamos perdiendo la chicha, nos estamos perdiendo el regalo, ¿no? Un poco lo que decía siempre Juan Pedro, en la cosecha, te estás perdiendo la cosecha
preocupado porque el tractor va lento. A ver, machacho, aquí lo que es importante es lo que te llevas esa cosecha, no si el tractor va lento o va deprisa o si al tractor le falta una rueda o le falta una pieza o qué pasa, ¿no? Pero como nos han puesto en esta sociedad que nos educa para competir, para compararnos, para que parezca que si no pisas y marcas terreno y para fingir, cuando en realidad esto va de honestidad, de humildad, de apertura mental, de aportar. Hay que desaprender justamente esto que tú decías. Claro. Esa competitividad que comentábamos también con Juan Pedro al principio, ya no sirve, ya no nos es útil porque desde la competitividad no se fomenta la comprensión del otro, sino se ve al otro como un enemigo y eso no es saludable, ¿no? Lo hemos visto, puede ser que a corto plazo funcione, pero al final acaba quemando a las personas, porque al final la empresa, por ejemplo, en el caso de la empresa, no tiene sentido que haya luchas entre departamentos porque al final se necesitan. Y esto, hay algunos directivos, que hablaremos de los directivos, parece que no lo quieren ver. No lo quieren ver, hay otros que lo ven, ¿eh? Hay otros que sí. Y mira, bueno, yo antes lo comentaba y creo que es muy importante. Si lideras tu equipo, tu empresa, generando miedo y a la gente le generas angustia, como si ahora vienen las hienas, perdón por hienas, serán, no es que pero todos los animales me encantan, ¿no? Pero que vienen las hienas, ¿no? Todo el rato. Los lobos. Sí, como queramos decirlo, es terrible. Es que tienes a un grupo de gente angustiada, que duerme mal, que el fin de semana está pensando que llega el lunes. Tú crees que les estás machacando, que eres un tío, una tía guay, porque cuando entras por la puerta se asustan. No sé qué. Sí, y lo único que estás sacando son los higadillos. Los higadillos, el miedo, no te respetan, te tienen miedo, no lo dudes ni por un momento. Si te encuentran en la cuneta, igual ni te rescatan, o sea, ni el auxilio. Y en el fondo te estás perdiendo todo un potencial maravilloso de talento que tienen esas personas, que afloraría con la calma, con la confianza, con saber que se las respeta, con que entres por la puerta y digas buenos días, con la empatía, con la compasión, con la humildad, con la honestidad, ¿no? Es una pena, ¿no? Hay gente que aún circula por la vida así, pero yo creo que cada vez nos vamos a dar cuenta que menos, ¿no? Y que son esos valores que yo creo que son, lo decía, asumibles para el jefe, para la jefa, para ser líder, pero para cada una de las personas del equipo. Es que esto va de que el líder que estamos buscando obsesivamente para que nos diga a dónde vamos, quiénes somos y si podremos aparcar, somos nosotros. O sea, el líder que buscamos somos nosotros. No te equivoques, el líder está en ti, ¿no? Sí. Fantástico, Mercè. Pues muchísimas gracias por tu sabiduría, por todas las experiencias que nos cuentas y que nos hacen reflexionar tanto y también sacarnos una sonrisa, ¿no? También es importante, pues, ese sentido del humor. Bueno, pues para terminar el capítulo terminamos con las palabras de Juan Pedro Sánchez, que, bueno, pues así nos puedes hacer, a ver si nos puedes hacer un resumen un poco, ha sido un capítulo largo, hemos tratado muchos temas. Pero tú que tienes una buena capacidad de síntesis, Juan Pedro, ¿cómo podríamos cerrar este capítulo y ponerle la guinda? Me has puesto ahí en un brete. Ahora me pongo... No, es motivación. Y ya no soy... Es motivación, Juan Pedro, eso es para motivar. Le estás asustando, no. Le has asustado y ahora ya no crea. No, solo diría que, a ver, que no es nada fácil trabajar en equipo y menos liderar un equipo, porque hay que trabajar primero en las competencias propias, ¿no? El autoconocimiento, desarrollo emocional. Entonces, claro, si tú no te conoces ni a ti mismo, ni te lideras a ti mismo, ponte a liderar a otros. Pues es normal, que es comprensible, no justificable, pero es comprensible, pues que se trate de utilizar el miedo, que se trate de utilizar la presión, que se trate de utilizar la sanción, ¿no? Castigo. No se sabe hacer, no se tienen las competencias. Entonces, aquí también es importante que la empresa no ponga a liderar solo a alguien por sus competencias técnicas,
sino Muy también bien. por sus competencias no técnicas, por sus competencias transversales, como la inteligencia emocional, por ejemplo. Y luego dentro del equipo, pues es lo que hemos dicho, ¿no? También el desarrollo de la inteligencia emocional del propio equipo, que se conozcan unos a otros para tener la comprensión y la tranquilidad de que ahí no están para competir, sino para colaborar, ¿sí? Para complementarse, que no son unos mejores que otros, sino que tienen talentos diferentes y Muy se bien. busca un propósito común. Por eso es importante también que haya incentivos de equipo, no incentivos individuales, porque el incentivo individual puede un poco llevar a la competición, ¿no? Correcto. Y poco más, ¿no? Una vez que tú comprendes a los demás y hay esa confianza, pues los problemas del día a día que van a seguir estando, pues son más fáciles de llevar, más fáciles de buscar soluciones entre todos Ujú. y el bienestar emocional es mayor, por lo tanto uno en principio tiene que incluso dormir mejor, Ujú. descansar mejor y al día siguiente está con mayor atención y claridad mental. Totalmente. Además, Juan Pedro, fíjate que muchas personas, como cuando decías esto, ¿no? De la competición, vale, pues mejor no competimos y hacemos que haya objetivos de equipo, ¿no? O sea, premios de equipo, quiero decir, incentivos de equipo, ¿no? Y así, pero claro, luego en este equipo siempre hay uno que no quiere trabajar porque está quemado por otro tema y entonces el equipo se enfada con esta persona, ¿no? O sea, que fíjate que incluso esto, que aparentemente parece una buena idea, ¿no? Vamos a hacer incentivos de equipo, si el equipo no está bien o alguien del equipo no está bien, eso repercute en todo el equipo porque somos vasos comunicantes, ¿no? Pero si se enfadan unos con otros, se enfadan con este que dice, pues yo ahora no hago mi parte, Uh-huh. es que no es un equipo. Entonces resulta que era un grupo maquillado de equipo. Claro. Cuando es un equipo, el equipo se para unos instantes, un rato, o dedica unos momentos Y a lo ver qué le atiende. pasa a Lo esa atiende. persona. Muy bien. Exacto. Muy bien. Porque sabe que tiene un propósito común y se necesita a esa persona para que trabaje. Qué Es decir, bueno. aquí no se va a camuflar, no se produce el efecto que se llama en psicología social precisamente holgazanería social, que Qué es eso bueno. que decías del grupo, cuando hay uno Sí. que no hace nada y siempre lo hace otro. Uh-huh. No, aquí cada uno hace su parte. Y si no la hace, el grupo, el equipo se para ver qué pasa, qué le pasa a ese, y entre todos ayudar para que siga. O sea, nadie se camufla en un equipo, Muy bien. nadie pasa apercibido. Cuando alguien no hace lo suyo, se habla con esa persona a ver qué está pasando. Qué bueno. Pero no para castigar, sino para ayudar. Para ayudarle y que todo salga adelante, ¿no? Al final el objetivo es ese. Y otra cosa es que, no sé si vas por ahí, que haya un espabilado, ¿no? Que diga, pues yo ahora no hago lo mío y aquí, pues bueno, si este no tiene los valores del equipo, por lo tanto no se siente identificado, pues es probable que tenga que salir del equipo. Claro. El mismo equipo puede ser que lo aparte, ¿no? Pero en realidad lo mejor sería hablar honestamente con él. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Podemos solucionarlo? Sí, porque Y encontrar la solución. hay valores compartidos, normas compartidas y propósitos compartidos. Así es. Y cuando eso ocurre de verdad, pues entonces el equipo se ayuda unos a otros. Así es, Juan Pedro. Pues, oye, un placer, como siempre, escucharte también, aprender de ti. Y bueno, pues yo creo que hemos salvado un poco Bueno, nos hemos quitado un poco la espinita de no haber hablado todavía de trabajar en equipo, que era un tema que realmente a mí mismo, ¿no? me ha sorprendido de que no lo hubiésemos tratado todavía. Y es muy importante, ¿no? Quizás es tan básico que por eso se nos había olvidado. Pero bueno, lo hemos remediado y esperemos que os sea útil. Y como os decíamos, pues bueno, tenéis un montón de capítulos. Si nos habéis descubierto hace 4 días, pues tenéis 108 capítulos por descubrir, un montón de ideas que, como siempre decimos, no creáis que esto es una verdad absoluta. Experimentar qué sentís cuando escucháis estas ideas. Aplicad las que creáis que os resuenen con vosotros, las que os resuenen con vuestra manera de pensar. Y simplemente esto es probar, ensayo-error, probar, ver si me funciona, si no, pues nada. Y nosotros lo que buscamos, pues eso, es compartir nuestros puntos de vista por si os pueden ser de utilidad. Amigos y amigas, nos vemos como siempre el próximo miércoles. Espero que paséis una buena semana
y nos vemos en 7 días. Un abrazo.